Hay cosas que vos te están generando malestar, te están generando días de aflicción, de angustia, donde no estás conforme y viene a ser un tiempo donde el Señor va a apresurar lo que tiene que apresurar para que vos cumplas el llamado tan grande que Él tiene para tu vida. Es hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Solo puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Apresuramiento espiritual. Amós capítulo 9. Versículos 11 al 13 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Esto menciona el profeta Amós, pero ¿qué pasa? Hay un momento en donde en la iglesia primitiva se reúnen las autoridades, y eso está en Hechos capítulo 15, donde queriendo establecer principios, fundamentos de cómo hacer las cosas, llegamos a Hechos 15:16, donde es repetida esta palabra del profeta Amós. Y la palabra dice en Hechos 15:16: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Miren, hay algo que el Señor quiere hacer en este tiempo. El tabernáculo es el lugar donde en el tiempo antiguo moraba la presencia del Señor. Era el lugar al cual uno iba para recibir presencia, para encontrarse con el Señor. No había esa libertad que hoy vos y yo tenemos para adorarle en nuestra casa, en el lugar de trabajo, en la moto, en el colectivo, en el vehículo, donde sea que uno esté. Antes uno tenía que ir literalmente a un lugar físico que era el tabernáculo y ahí encontrarse con la presencia del Señor. El Señor dice que Él quería levantar, reedificar esas ruinas que habían. Pero miren, el Señor quiere hacer algo muy especial. Amós capítulo 9, versículo 13. Miren algo que el Señor dice para que vos veas entre lo que es algo que lleva un proceso y algo que el Señor puede convertir en un suceso. Amós 9:13, miren ahí la Biblia dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará. ¿A quién? Arar. No sé cuántos de ustedes trabajan en el campo, alguna vez plantaron algo. Pero el que está arando una tierra está lejos de cosechar, de cegar el producto. Está abriendo la tierra, sacando las malezas, ni siquiera todavía puso la semilla ahí. Porque primero hay que arar, abrir en la tierra para después poner la semilla. Normalmente después de poner la semilla hay que juntar la tierra, hay que regar eso, hay que abonarlo, hay que esperar cierto tiempo dependiendo de la planta que sea para que pueda crecer. Algunos le ponen abono, fertilizante, riegan, esperan la lluvia. Una cuestión de tiempos que demora cierta cantidad de tiempo. Pero acá la Biblia dice: el que ara alcanzará. ¿A quién? Al segador. O sea, aquel que ya está ahí, bueno, llevando la cosecha. Y también dice: el pisador de las uvas, dice que va a alcanzar al que lleva la simiente. O sea, algo que el Señor empieza a transformar, y creo que el Señor nos lleva a un apresuramiento espiritual en donde todo lo que es normal que lleve un proceso, hay cosas que el Señor desea acelerar. Y quiero que en esta noche vos y yo miremos a la luz de la palabra días como estos, en donde el Señor quiere hacer cosas de manera acelerada, que nosotros podamos entender que a donde a veces nosotros nos encontramos peleando, peleas humanas, el Señor está deseando que entremos a pelear en lo espiritual, peleas espirituales que vos y yo tenemos que librar. A veces agarramos y empezamos a pelear con lo que salió el tip en tal lugar, el reel que vimos ahí, el libro que vimos, la charla motivacional acá o allá. Y esos son complementos.
pero que no pueden suplantar a la palabra pura y limpia del Señor. Y el Señor tiene cosas espirituales que en este tiempo quiere mostrar cómo acelerar en nuestra vida. Por eso, en el tiempo de apresuramiento espiritual, en primer lugar, esto es para que vos y yo no sigamos secos. Decirle al que está a tu lado, no vas a seguir seco. Por ahí alguien le proclama, ¿verdad? Alguna esposa al esposo, mira, no vas a seguir seco, ¿verdad? Y le dice en el nombre de Jesús. O de repente, ¿verdad? Qué importante, pero miren en la Biblia, había un momento, el pueblo de Israel había caído. Moisés había subido a recibir revelación del Señor, el pueblo se confundió, se desesperó, levantaron un becerro, lo adoraron, se fue al mazo todo lo que había sido construido. ¿Qué ocurre? Habían 12 tribus y se empezaban a pelear entre las tribus quién iba a ser la tribu que iba a gobernar, quién era la correcta, quién iba a estar por encima de la otra. Y llegamos a Números 17, versículos 1 al 4, donde la palabra dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ella, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y los pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Todas las tribus querían liderar, ser los sacerdotes, ser los que tenían la palabra mayor de cómo hacer las cosas. ¿Qué pasa? El Señor le dice a Moisés, toma 12 varas secas, una de cada tribu, y tenía que escribir el nombre de cada príncipe de tribu en ella, ponerlos en el santuario. Y miren qué iba a tener que ocurrir. Versículo 5, la palabra dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y hay algo interesante que acá dice la palabra, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Fue yo que conocemos la palabra, que vemos lo que sucedió de ahí en adelante. Sabemos que las quejas y murmuraciones no terminaron en el pueblo del Señor. Pero ¿saben qué? Sí había cambiado, y ustedes van a ver en la palabra que el Señor cambiaba a partir de este momento. Que de ahí en adelante el Señor ya no iba a escuchar las murmuraciones, sino a juzgar a quienes estaban murmurando. Acá se marcaba un antes y un después en ese sentido para lo que conllevaba con el Señor. Versículo 8 dice la palabra, aconteció que el día siguiente, ¿cuándo aconteció esto? El día siguiente. Vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y había echado flores y había arrojado renuevos y producido almendras. Qué tremendo lo que ocurrió acá al comprobar las varas. Al día siguiente, esas varas que estaban secas, la de Moisés, la de Aarón, ya no seguía seca, sino que había reverdecido. No solo había reverdecido, sino que también había echado flores. No solo había echado flores, sino que también ahora tenía renuevos. Y no solo tenía renuevos, sino también había producido almendras. ¿Cuándo fue todo esto? No fue un mes después, no fue un año después, no fueron meses después. Fue, decirle al que está a tu lado, al día siguiente. Esto era algo que normalmente llevaba un proceso, algo que estaba seco, no podía darse de la noche a la mañana. Imagínense si Moisés tal vez hubiese dicho, y vamos a poner estas varas secas ahí, y la que amanezca mojada a la mañana. Esa iba a ser, tal vez alguno podría decir, no, allá a la noche se fueron y mojaron esa vara, por eso está así. O podría haber dicho, la que esté pintada de verde a la mañana siguiente, esa es, iban a decir, ay, se metió alguien y pintó esa vara. Pero ¿quién podría decir nada contra una vara que estaba seca igual que todas las otras, pero ahora había reverdecido? No solo reverdecido, salieron flores, no solo salieron flores, sino que habían tenido almendras, no solo eso, sino que también habían producido frutos. Hoy quiero proclamar en el nombre del Señor que vidas que tal vez hoy llegaron secas,
van a reverdecer en el nombre de Jesús, que mañana empieza un tiempo nuevo en matrimonios que tal vez estaban secos en relaciones en finanzas. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer las cosas cuando Él, como acá con Aarón, escoge a alguien para algo determinado. Y todos nosotros tenemos un propósito que Dios nos dio. Dile al que está a tu lado, tu vida tiene un propósito. Vamos, mirale al que está al lado y soltarle palabra, porque es alguien que tiene propósito. A veces nosotros creemos, ¿saben qué? La Biblia dice, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos nosotros vinimos con un propósito que antes de que nazcamos ya estaba establecido. Pero miren, Números 17, versículos 9 y 10. Dice: entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. De ahí en adelante cambiaba la perspectiva. ¿Qué escena dramática habrá sido esta? Moisés agarrando las varas, devolviendo a los príncipes, diciendo: está seco el tuyo, está seco el tuyo, está seco el tuyo. Y dejando como testimonio que el de Aarón era totalmente diferente. La diferencia entre la vara de Aarón, como estaba, y otras, solamente podía ser atribuida a Dios. Y saben que en este tiempo el Señor va a hacer diferencia. Va a haber gente que va a reverdecer en este tiempo, y va a haber otra gente que se va a secar totalmente. Hay gente a la cual el Señor va a levantar, y hay otra gente a la cual va a secar, y va a hacer algo que el Señor va a hacer para mostrar el propósito y el plan que Él tiene. ¿Amén o no amén? En segundo lugar, viene un apresuramiento especial un apresuramiento espiritual para salir de Egipto. Egipto, cada vez que yo leemos en la palabra del Señor, no solo simboliza un lugar geográfico dentro del mapa, sino que simboliza toda aquella manera de vivir contraria a la voluntad de Dios. Todo aquello que conlleve principios que van totalmente en lo opuesto a lo que el Señor establecía para su pueblo. ¿Conocen ustedes la historia? Cientos de años el pueblo de Israel estando esclavo en Egipto, hasta que aparece un hombre que seguramente para los ojos tuyos y míos no iba a calificar como libertador, como Moisés. Un hombre con antecedentes o currículum muy negativo. En su currículum, en su pasado, había un homicidio. En su currículum ahí atrás pesaba que él se había casado ya 2 veces. Ahí en su currículum estaba que él no era una persona elocuente a la hora de hablar, era tartamudo. Pero ¿qué pasa? El Señor tenía un propósito, le escogió a él y no a otros, y donde el Señor se mete, yo no podemos hacer nada. ¿Y qué pasa? Sale el pueblo detrás de él, van caminando. ¿Y cuántos saben que en el desierto es donde está todo seco, no crece nada, no avanza nada, no se produce nada? Y en ese desierto ocurre algo tremendo y aparece algo que conocemos, que era el maná. Algo que nosotros leemos, era el maná divino que apareció ahí, pero a veces no nos ponemos a detener lo tremendamente grande del milagro que acá ocurría. La Biblia dice, Éxodo 16:31, donde menciona por primera vez esto: y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Cómo se hace el pan? Yo no sé. ¿Quién sabe preparar pan? Allá hay uno que antes vendía, ahora ya no vende más ni. Bueno, no sé cuántos hacen pan, ¿verdad? Pero para uno hacer el pan, normalmente alguien tuvo que sembrar el trigo, tuvo que hacer eso, quitar de ahí. Algunos ponen harina, algunos harina de almendra, otros harina de esto, de lo otro, ya no sé más ni cuánto tipo de harina. Y ¿verdad? Algunos le ponen agua, otros le ponen leche, otros. Este era tipo un pan diet el que el Señor preparaba ahí, ¿verdad? Semilla de culantro blanco, su sabor como hojuelas de miel. Tremendo todo esto. O sea, algo que llevaba un proceso, el Señor todos los días le daba.
No es que había que, todos los días directamente aparecía el maná, pero hagamos el cálculo de algo. ¿Cuánta gente estaba en el desierto en ese momento? Miren lo que dice la Biblia en Éxodo 12:37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. ¿Cómo? ¿Cuántos habían ahí? 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Normalmente cuando en la Biblia habla de hombres, se refiere a varones de 20 años para arriba. En promedio, esa familia, por lo que leemos en la Biblia de aquellas familias a las cuales menciona, eran 8, 10 o para arriba. Pero pongamos un promedio como que sea de familias actuales del 2025. Ponerle 4 integrantes por familia. ¿Cuántas personas serían 600,000 por 4? ¿Cuántas personas? Para los que saben calcular, 2,400,000 personas. Hacer el cálculo, un pan, porque el maná diario que venía ahí, el pan, hay diferentes tipos de precios, depende del tamaño, depende del tipo, pero pongamos un pan que en promedio sale 8,000 guaraníes, ese que viene tal vez de sándwich de cierta manera. ¿Cuánto da si habían 2,400,000 personas por 8,000 guaraníes? ¿Cuánto eso da? ¿Saben cuánto da en guaraníes? 19,200 millones de guaraníes. En dólares, algo así como 2,400,000 dólares al cambio. Y eso todos los días, provisión divina. El agua, en el desierto no hay agua. ¿Cuánto sale una botellita de esa de 500 ml? Algunos toman, ¿verdad? Algunos se cuidan demasiado, 3 litros de agua, algunos tienen problemas con el agua, toman poco, ¿verdad? Pero ponerle que solamente se haga una botellita de 500 ml, pues no murieron de sed. Ponerle un 2,500 guaraníes, una botellita, que algunas son más caras, otras tal vez alguien consigue más barata, pero 2,400,000 personas por 2,500 guaraníes son 6,000 millones en dólares, como 750,000. ¿Por qué te digo esto? Porque si ni calculamos los codornices, porque también aparecían eso. Pero ahí había como 3 millones de dólares de provisión diaria que el Señor les daba. Todo preparado ahí. Muchas veces nosotros no conocemos a nuestro Dios. A veces hay gente que tiene miedo de pedirle al Señor. A veces hay gente que dice, no, seguramente Dios no tiene, pobrecito, ahí sin yaran. Imagínense cómo el Señor le proveía. Mateo 6, miren lo que dice la Biblia, porque el Señor quería cambiar algo, les sacaba de Egipto por un motivo en específico. El Señor parece que hablaba para este tiempo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ni qué habéis de comer o qué habéis de beber. Probablemente no levante la mano nadie ni le codea al de al lado. Pero no faltará el que llegó a esta reunión habiéndose peleado por qué van a comer después de la reunión. ¿Verdad? Se ríen porque, no, vamos a comer eso. ¿Cómo no vamos a comer? Y acá en la Biblia, a veces vivimos nuestra vida afanados, todo el tiempo afanados, que vamos a comer, que vamos a vestir, dónde vamos a irnos, dónde no vamos a ir, llegamos a fin de mes, no llegamos a fin de mes, seguimos, no seguimos, afanados. Y acá la Biblia dice, no os afanéis. ¿Por qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y nos dice algo, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos pregunta algo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y nos hace una pregunta que podríamos reflexionar y sería bueno quitar una conclusión de ella. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y nos afanamos, y nos afanamos, y nos preocupamos, y ahí estamos. Versículo 33 de Mateo 6, que conocemos, dice, buscad primeramente, ¿qué cosa? Reino de Dios, su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. El Señor cada día le proveía al pueblo. Esto era fuera de Egipto.
Mucha gente no quiere salir de Egipto porque tiene miedo si el Señor va a proveer o no. Yo tengo que seguir atado a esto porque no sé si Dios va a dar o no. Y esto era algo diario que el Señor tenía que darles. Y a veces estamos tan preocupados por todo lo terrenal y no nos damos cuenta que estamos a punto de perder lo eternal. La Biblia dice en Mateo 16, en el versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué va a servir? Dios creó la familia, a Dios le encanta la familia y sabes qué, mi hermano, hermana, yo sé que hay mucha gente que su preocupación tal vez no es por sí mismo, es por su familia en lo que está haciendo. Pero a Dios que le encanta la familia, va a proveer para tu familia si te mantienes y moves en sus principios. Hay un apresuramiento espiritual del Señor llamándonos con cuerdas de amor para que salgamos de Egipto, de esa esclavitud al pecado, porque ¿saben qué? En Egipto no caía el maná, caía en el desierto, caía fuera de Egipto. Para que nos llueva el maná del cielo, tenemos que salir de Egipto para tener provisión divina. Hay que salir de Egipto. Y el Señor diariamente quiere darnos ese maná, el pan del cielo. Su palabra está todos los días disponible. Sus milagros, sus bendiciones están disponibles todos los días. Ellos no podían guardar, si guardaban se pudría. Eso dice la palabra del Señor. Algunos seguramente dirán, no, guarda que mi amor, porque mañana no sabemos si va a venir. Y el Señor día a día les tenía que mostrar que Él seguía siendo fiel. Hermanos, hay muchos que tienen muchos años caminando con el Señor, que el Señor ya hizo muchas cosas en su vida. ¿Y por qué ahora estás dudando si el Señor va a hacer o no? Si cuántas veces ya fue fiel. Si nunca te soltó la mano. Decirle al que está a tu lado, Dios va a dar provisión diaria. Pero salí de Egipto. Decirle al que está a tu lado como que vos sepas algo, salí de Egipto, decirle. En tercer lugar, un apresuramiento espiritual. ¿Saben para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. El Señor a todos nos llama con un propósito, hay una voluntad que Él quiere que vos y yo cumplamos. Había un hombre tremendo que hizo cosas espectaculares para el Señor, que es uno de los ganadores de almas más grandes, si miramos en números que el Señor puso, llamado Jonás. Conocemos el capítulo 3 de Jonás, que en vez de ir a Nínive se fue para otra parte, le tragó la ballena. Estuvo ahí 3 días, después fue, eso está en la Biblia, si alguien no conoce, lea Jonás capítulo 3, una historia que si uno no lee es imposible de creer. Dice la Biblia, Jonás 4, versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su, ¿qué tenía Jonás? Malestar. ¿Y Jonás qué hizo? Se alegró grandemente por la calabacera. Normalmente para que crezca una calabacera, ¿cuánto tarda? Es todo un proceso, pero acá el Señor permitió que sea un suceso. Estaba mal este hombre, había un llamado que el Señor tenía y esa calabaza creció de repente, se levantó ahí rápidamente para que haga sombra sobre su cabeza, le libre de ese malestar que él tenía. Hay cosas que vos te están generando malestar, te están generando días de aflicción, de angustia, donde no estás conforme y viene a ser un tiempo donde el Señor va a apresurar lo que tiene que apresurar para que vos cumplas el llamado tan grande que Él tiene para tu vida. Para que el Señor pueda mover lo que tenga que mover. Esos planes que vos no conseguías, que vos no alcanzabas. En el nombre de Jesús los vas a alcanzar. Amén o no amén. El Señor va a mover las cosas. Jonás estaba ahí feliz con la calabacera. Pero ¿qué pasa? Miren los versículos siguientes. Atención a la historia. Pero al venir el alba del día siguiente, versículo 7 de Jonás 4, Dios preparó ¿a quién? Un gusano. ¿Y qué pasó? El cual hirió la calabacera, se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba, ¿qué cosa? La muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida.
Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Más o menos así está acá en la Biblia, ¿verdad? Y dijo Jehová, atiendan lo que le dijo Jehová. Tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y atención a la pregunta que le hacía al Señor. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda y muchos animales. El Señor le estaba llamando para algo grande, algo que él no dimensionaba quizá en cantidad, en influencia, en lo que iba a hacer. Miren, más de 120,000 personas. Hay gente a la cual el Señor está incomodando en este tiempo, moviendo el suelo para que dejen de huir de ese llamado que el Señor tiene, para que dejen de huir de su Nínive, al lugar del cumplimiento que Dios tiene del propósito del llamado. Y uno empieza a estar inconforme con todo, disconforme con todo, así como estaba Jonás, se sentía mal, no se sentía pleno, no se sentía bien, se sentía disconforme. Pregunto, ¿cuándo uno se siente disconforme? Uno se siente disconforme con algo cuando sabe que la situación puede ser mejor. Uno se siente disconforme con su rendimiento en el trabajo o donde sea cuando sabe que puede hacer mejor las cosas. Porque si uno no sabe que puede hacer mejor o no cree que puede hacer mejor, pase lo que pase, se va a sentir no disconforme, sino conforme. Uno está disconforme cuando sabe que puede haber algo mejor. Y Jonás sabía que podía haber algo mejor, pero él no quería aceptar que él tenía que dejar su orgullo, que él tenía que dejar su desobediencia y dejar de huir del llamado que Dios tenía para su vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, el llamado que Dios tiene para tu vida es mucho más grande de lo que vos te imaginás. Nunca en la palabra del Señor hay ni un solo hombre ni una sola mujer a la cual el Señor le llamó para algo más pequeño de lo que estaban haciendo. Y cuando vos y yo estamos disconformes, estamos quejosos, estamos ahí molestos como estaba Jonás. Porque hay una lucha interna, obedezco al Señor o sigo haciendo mi voluntad. Le digo ya sí o sigo huyendo. Es mi oración que el Señor hoy pueda llevarte al punto de que vos digas, Señor, sin reservas, sin condiciones, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad, para lo que vos me llamás a hacer. Y sabes que en tu vida vas a dejar de estar disconforme, vas a dejar de estar molesto por todo y vas a sentirte útil porque el Señor te va a llevar a cosas grandes, a cosas tremendas. ¿Va a ser fácil? No, va a ser fácil. Pero va a ser gratificante, vas a sentir claramente que estás cumpliendo aquello para lo cual fuiste creado. Y vas a sentirte en medio de la tormenta con paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a experimentar como a los que aman a Dios, todas las cosas que pasan en el proceso le van a ayudar a bien. Vas a ver con tus propios ojos cómo aquellas cosas que el Señor tiene preparado, que ojo no vio, oído no oyó, ni subió a corazón de hombre, estaban ahí preparados para los que le aman y le dicen, heme aquí, Señor. Y cuarto y último, hay un apresuramiento espiritual. ¿Saben para qué? Para un cambio de vida. Yo no sé para quién sea este punto, pero hay vidas que en lo personal saben que a menos que haya un cambio real, la cosa ya no puede seguir así. Quizá hay matrimonios donde uno dice, oh, si acá no hay un cambio real, ¿esto para qué va a seguir siendo así? Hay un hombre al cual el Señor le cambió el nombre, se llamaba Saulo. Tenía un antes, después pasó a ser Pablo y es tremendo todo lo que ocurrió. Quiero mostrarte en la Biblia algunas cosas que habían ocurrido con Saulo. Hechos 9, versículo 1 en adelante, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra quién. Decirle al que está a tu lado, contra los discípulos del Señor.
Hay gente que vos decís, mira, esta persona respira paz. Esta persona parece que respira amor. Esta persona parece que respira musiquita tranquila. Pero hay otro que uno dice, esta persona respira odio. Esta persona refunfuña como un... Acá dice, Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y en tu Biblia vas a ver que dice el camino con una C mayúscula, porque habla del único camino que lleva a la vida eterna, que es Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Agarra esa carta y dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es importante que vos y yo entendamos, Saulo no era evangélico. En ese momento él no era cristiano, él era judío. Y el judaísmo es totalmente distinto a quienes profesamos el evangelio del Señor. Tienen sus ramas internas también. Hay algunas cosas que son similares, muy pocas, pero la mayoría de las cosas eran diferentes y siguen siendo. Y Saulo estaba siendo sincero allí en lo que él creía, pero estaba sinceramente equivocado. Por eso el Señor le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él creía que él estaba obedeciendo al Señor. Los judíos, como Saulo, creen en la Torá, esa es su Biblia, nosotros no la tomamos, tomamos la Biblia. Están con la ley mosaica, van de Génesis a Deuteronomio y se quedaron ahí. Si vos querés mirar en tu Biblia, no sé si está en la pantalla o no, pero podés mirar para chequear Hechos 23. Hechos 23, versículo 6. Pablo confiesa que él era fariseo. La Biblia dice, Hechos 23, 6. Entonces Pablo ya había cambiado su vida, pero había una discusión ahí. Y él dice, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Los fariseos, ¿de qué religión eran? Judíos. Él lo decía. Saulo fue testigo de la lapidación, de la muerte del primer mártir que hubo en esa iglesia primitiva. Mira tu Biblia, abrí, busca ahí Hechos 7. Hechos 7, capítulo 7, versículo 58. Hechos 7, 58 dice, y echándole fuera de la ciudad a mi tocayo, a Esteban, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Hechos 7:58. Saulo. Saulo se llamaba. Capítulo 8, miren lo que dice, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Saulo consentía con esto. Versículo 3 de Hechos 8, miren, y Saulo, Hechos 8:3, Saulo, ¿qué hacía con la iglesia? Asolaba la iglesia. ¿Qué hacía? Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso hacía el judío Saulo. Llegamos al capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando, dice amenazas. ¿Qué pasa? Ahí el Señor se encuentra con él. Él yendo a perseguir a esos hijos e hijas del Señor, los discípulos de Cristo, que tal vez no tenían toda la doctrina, tenían ahí el conocimiento, estaban temblando todavía por lo que había pasado. Estaban ahí atareados, algunos escribiendo, otros predicando, otros formando otros discípulos. Saulo tiene un cambio de vida, una transformación de su vida. ¿Y qué pasa? Mira en tu Biblia, Hechos 9, versículos 23 y 24. ¿Qué pasa cuando la vida de Saulo fue cambiada, se convierte, cambia su vida? Pasados muchos días, ¿quiénes estaban ahí?
Los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Pero ellos no resolvieron en consejo, bueno, vamos a abrazarle porque cambió su vida. No, resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Saulo había perdido muchos años ciego espiritualmente, hasta que llegó a este apresuramiento espiritual para quitarle esa ceguera. El Señor se acerca a él, Hechos 9:5. El Señor en el 4 le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él tenía una fe sincera en lo que él creía, pero estaba sinceramente equivocado. Que el Señor acá se lo revelaba. Hermano, hermana, esta noche el Señor va a quitar toda confusión que vos y yo podamos tener en nuestro credo, en nuestra fe, y dar visión clara, dar sentido de propósito, de por qué hay cosas que creemos, otras que no creemos, y dar nuestra vida al único que merece que alguien rinda su vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque vos y yo a Él tenemos que poner nuestra mirada, en Él tenemos que poner nuestros ojos, y Saulo fue cambiado. Fue transformado a pesar de todo lo que había pasado antes. Y a Saulo le pasó algo que a vos y a mí nos pudo haber pasado, nos puede pasar. Hechos 28, versículo 3, dice que ellos naufragaban, él porque predicaba la palabra. Fue llevado preso y le metieron en un barco donde iban a transportar a una gran cantidad de presos. Naufraga ese barco, todo el capítulo 27 de Hechos menciona ese trajinar, lo que ocurría ahí. Hasta que ese naufragio llega hasta la isla de Malta. ¿Y qué pasa? Ahí Pablo empezaba a juntar ramas secas para hacer un fuego. Dice entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ¿qué hizo con esas ramas? Echó al fuego. ¿Y quién apareció? Una víbora. Porque las víboras huyen del calor. La víbora, huyendo del calor, se le prendió ¿dónde? En las manos. Y eso, el versículo 4 dice que miraban los demás, este se va a morir, este algo malo hizo, algo ocurrió acá. En un sentido espiritual, este versículo nos puede mostrar mucho, porque el fuego, una de las cosas que simboliza, es el fuego santo que viene de parte del Señor. Ese fuego que arde dentro nuestro y nada queda igual, que consume todo aquello que no viene del Señor. Pablo podría haber dicho, esta serpiente me va a matar, y correr ahí por algún árbol y tratar de frotar para que salga eso. Podría haberle pedido a alguien más, tirar esta serpiente y quitada acá, y probablemente hubiese salido. Pero Pablo hizo en ese momento lo que todo hombre y mujer espiritual hace. No sale huyendo del fuego cuando viene esa amenaza de muerte, cuando viene esa picadura que viene para lastimarte. Versículo 5 de Hechos 28, la palabra de Dios menciona lo que vos y yo, como hijos del Señor, vamos a hacer con toda víbora que esté ahí. Pero él sacudiendo la víbora, ¿dónde? En el fuego. Ningún daño padeció. Este es el tiempo para que vos lleves esas víboras al fuego del Señor. Esas víboras que vienen a querer destruir tu matrimonio, hablarte. Hay cosas en contra de tu esposo, de tu esposa, que vos todas esas cosas no lleves ahí. Voy a comentarle a todas las amigas, voy a ir a hablar por acá, por allá, que vos y yo vayamos al fuego del Señor. Que vos y yo dejemos de desesperarnos. Tu hijo hizo esto, tu hija hizo lo otro, y nos vamos y reventamos por todas partes y nos desesperamos. Todo es tiempo de llevar todo problema al fuego del Señor, porque sacudiendo en el fuego, que vos y yo digamos, Señor, no aguanto, no resisto. Mira, esta víbora que podía generar muerte en él, pero él llevó lo que podía generar muerte al fuego del Señor y ningún daño padeció. Todo aquello que podría traer muerte, destrucción a tu vida, a tu familia, a tu finanzas, lleva al fuego del Señor y ningún daño vas a padecer.
Vas a ser lleno de la presencia del Señor y vas a ver victoria donde otros estaban disfrutando esperar el momento de ver tu muerte. Amén o no amén. Dale al Señor si vos crees. ¿Y saben qué? Este hombre llamado Pablo terminaba su día con esa última carta que le dejaba a Timoteo. Cuando le escribía ya la salutación final, creo que 1 Timoteo 4:7 o 2 Timoteo 4:7, donde él le decía a Timoteo, he peleado, ¿qué cosa? Decirle al que está a tu lado, la buena batalla. Porque él decía, he peleado la buena batalla, porque antes estaba confundido y peleaba la batalla incorrecta. A veces podemos encontrarnos peleando batallas que no son las correctas. Pero Pablo había terminado sus días pudiendo decir con fe, con convicción, he peleado la buena batalla. No me equivoqué, no fallé, peleé la buena batalla. Y él pudo decir, he acabado la carrera, y si algo había guardado era la fe. No había guardado ira, no había guardado rencor, no había guardado amargura. Qué importante que vos y yo guardemos siempre la fe, porque hay momentos donde pueden faltar los recursos, pero si no falta fe, lo que nuestros ojos no ven, la fe empieza a creer y empieza a ocurrir, donde faltarán fuerzas humanas, pero hay fe, hay un milagro de parte de Dios que puede venir en camino, donde el pronóstico humano nos diga esto es imposible, y esté ahí el escrito, pero hay fe que está guardada ahí. Hay un milagro que viene en camino para los hijos que le creen al Señor. Hay un apresuramiento espiritual para mostrar la diferencia entre aquellos que le creen al Señor, creen que vale la pena seguir su palabra, sus principios, para dejar en alto, iglesia, escúcheme bien, no el nombre de una iglesia, de una denominación, no el nombre de un pastor, de un líder, el nombre de Jesús de Nazaret, el único nombre que tiene que ser engrandecido por vos y por mí, el único nombre que va a salvar, el único que tiene fuego verdadero que vale la pena llevar ramas, llevar lo que sea delante de él, por el único que vale la pena dar nuestra vida, que el Señor pueda poner en orden nuestra vida. Pero alguno dirá, sí, está todo bien con que haya apresuramiento espiritual, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? En trechos oscuros que pueda tener mi vida. Porque hay veces donde no hay respuesta a preguntas, hay veces donde no veo el final de ese túnel, hay veces donde no veo la salida. Termino rápido con estas tres cosas. ¿Qué hacer en esos trechos oscuros? En primer lugar, no pares. Decir al que está a tu lado, no pares. No pares. Porque si el diablo quiere que pares, significa que lo que estás haciendo funciona. Por eso el diablo quiere que pares de orar, quiere que pares de creer, quiere que pares de congregarte, quiere que pares de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque sabe que con eso no te puede agarrar, no puede aislarte, apartarte, lastimarte y enfriarte. Por eso no pares en las cosas que la palabra dijo que vos y yo tenemos que hacer. No pares en aquello que es correcto. Tal vez hay trechos oscuros en tu matrimonio donde digas, ¿será que esto va a vencer? ¿Será que esto vamos a pasar? ¿Será que esto se puede solucionar? No pares de hacer lo correcto, porque al final del camino el Señor va a exhibir justicia, va a mostrar victoria para sus hijos fieles. En esos trechos oscuros no escuches prejuicios del hombre. Porque cuando uno está en problemas aparecen los que saben todo lo que hay que hacer. ¿Te habrá pasado? Estoy seguro. Probablemente ni conozcan tu historia, ni sepan lo que vos estás enfrentando, ni saben tu lucha, pero saben todo. Probablemente ni cerca estuvieron de alguna vez enfrentar la lucha que vos estás enfrentando, pero te dicen todo lo que en teoría tenés que hacer. Y a veces nos equivocamos escuchando voz de hombres en lugar de escuchar la voz
del Señor. No podemos oír al hombre cuando tenemos que oír a Dios. Cuando uno tiene una caída y está ahí en ese trecho oscuro, ¿sabes qué? Hay voces que te van a tumbar y te van a mantener ahí enterrado. Pero para levantarnos de una caída tenemos que escuchar la voz correcta y esa voz siempre va a ser la de Dios. Esa voz siempre va a ser la que vamos a encontrar al abrir su palabra y empezar a leer aquello que Él determinó de antemano para nuestras vidas. Esa va a ser la voz correcta siempre. Y cuando estamos en trechos oscuros, no murmuremos, no nos quejemos, no maldigamos. Ahí es el tiempo de humillarnos y decirle al Señor, ya no mi voluntad. Porque tal vez nuestra voluntad nos llevó a ese trecho oscuro. Ya no mi orgullo, ya no mi soberbia, ya no mi autosuficiencia. Señor, sin reservas, sin argumentos, me rindo a ti, que se haga tu voluntad. Ese no es el momento de, como siempre, podemos haber querido hacer culpable al otro, apuntar al otro, tratar de agrandar el problema de otro para minimizar el nuestro. Ese es el momento de quitar orgullo, quitar autojustificación. Y si vamos a hablar, que sea para humillarnos delante del Señor. Porque Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El Señor, aquellos que se humillan delante de Él, cuando llegue su tiempo, se va a encargar de levantarlos y exaltarlos. Eso dice la palabra del Señor. En esta noche el Señor quiere llevar nuestras vidas a que podamos tener de verdad ese apresuramiento en nuestro conocimiento, en nuestra relación con Él. Hacer mucho más de lo que anhela mi alma.